hermanos, hermanas, que el Señor les bendiga. El versículo que hoy nos toca es Gálatas 2:20, está en el libro que el apóstol Pablo escribió a la iglesia en Galacia. Capítulo 2, versículo 20, dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aleluya. Ahora vamos a ver un poquito de qué se trata este versículo, pero quiero poner en contexto el libro de Gálatas. Acá, si leemos, el libro tiene 6 capítulos, está muy emparentado con Romanos, porque es un libro muy doctrinal, que nos enseña teología cristiana. Y Pablo acá presenta primeramente que el evangelio que él empezó a predicar no lo recibió por parte de ningún otro de los apóstoles de los que estaban antes con él, sino que lo recibió directamente del Señor. Cuando recibió el evangelio se fue 3 años a la región de Arabia, ahí estuvo predicando, y después subió a Jerusalén. Cuando subió a Jerusalén estuvo con Pedro, y después volvió a irse a la región de Siria y alrededores, y ahí estuvo 14 años. Después de 14 años volvió porque había algunos rumores de que tenían miedo los hermanos de acercarse a él porque lo veían como un falso apóstol, así que volvió y se juntó con los 3 apóstoles principales de la iglesia en Jerusalén, que eran Pedro, Jacobo y Juan. Con ellos tuvo una reunión, les contó su teología que estaba enseñando. Ellos le dieron la aprobación, le dieron la mano, le dijeron que podía seguir enseñando y le recomendaron que solamente no se olvide de los pobres en su trayecto mientras iba predicando. Pero ahí hubo un episodio con Pedro, porque estando ahí en un almuerzo, una situación, Pablo vio como Pedro le exigía a los gentiles algunas actitudes judaizantes, y había ahí un disimulo, y bueno, entonces Pablo encara a Pedro, hay una conversación delante de todos y medio lo pone en evidencia, dice por qué le exigía a los que no eran judíos que viviesen como si fuesen judíos, si Cristo había traído un evangelio de gracia. Entonces ahí un episodio. ¿A raíz de qué? A raíz de que había algunos hermanos judaizantes que enseñaban que además del evangelio de Cristo tenían que mantener algunas costumbres que la ley de Moisés había enseñado o había introducido. Por ejemplo, la circuncisión, el lavamiento de manos, etcétera, etcétera. Y Pablo había traído un evangelio que era de gracia. Ese evangelio terminaba con la ley de Moisés y traía una nueva era, una nueva revelación, que era que Dios perdonaba todos nuestros pecados solamente por la fe, no por nada que nosotros tuviésemos que hacer ni pudiésemos hacer, solamente por la fe en Cristo. Por eso Pablo ahí en Gálatas 2:20 escribe este versículo que parece que el destinatario original era Pedro, y le dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, en la vida que sigue viviendo, bueno, la vivo solamente por la gracia de Dios, por la fe en el Hijo de Dios. Y todo eso porque Él me amó. Todo este evangelio que vino de parte de Pablo fue el evangelio de la gracia de Dios. Y la gracia de Dios por el amor que Dios ha tenido por cada uno de nosotros. Ese amor fue el que motivó a enviar a su Hijo Jesucristo para salvarnos, para restaurarnos y para volver a ponernos en el camino original. Y Dios toma la iniciativa para buscarnos, para amarnos,
para llamarnos y para perdonarnos y para traernos nuevamente a su casa a través de la obra de Cristo. Eso es una obra de pura gracia. Todo lo hizo Dios. Nosotros solamente tenemos que creer y apropiarnos. Por eso dice Pablo en Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora lo que vivo, lo vivo por gracia, por fe. Lo vivo creyendo que es la obra de Dios en mi vida. Y así es el Evangelio, queridos. No hay nada que podamos hacer para merecer el amor de Dios. Lo único que podemos hacer es recibirlo.